Muy bien, entonces, ¿cómo voy a calcular esta depreciación? ¿Recuerdan? Bien, acá yo tengo la fórmula. Dice que la depreciación va a ser igual al costo menos el valor residual entre la vida útil. Mil ¿Cierto? ochocientos setenta y cinco, profe. A ver, habría que hacer el cálculo respecto a esto, ¿no? Y una vez que hagamos el cálculo, ahí vamos a poder darnos cuenta. A ver, según la fórmula, yo puedo utilizar una fórmula en Excel. Sí, puedo utilizar una fórmula en Excel que me permita calcular esta depreciación, ¿cierto? ¿Cómo sería igual? Sería igual, dice, el costo menos, a ver, vamos a ver, a los paréntesis, sería al costo 16.000 menos el valor residual entre la vida útil, ¿no? Que la vida útil es de 8. ¿Cuánto me da? 1875. ¿Está bien? Eso Sí. sería entonces, ese dato nos dice cuánto va a ser la depreciación. ¿Está bien? Ante las dificultades. Sí, ¿está bien? Ahí se pueden dar cuenta de eso, sí, ¿verdad? Ahí está. 1875, entonces, utilizando una hojita en Excel. Si no, lo pueden trabajar también manual ustedes y no va a haber ninguna dificultad. ¿Está bien? Ya no, o sea, no tendrían por qué tener ninguna dificultad y ya pudieran trabajar eso sin tener ningún prejuicio de nada. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, hasta acá ya habíamos trabajado la clase pasada, ya nos dábamos cuenta de qué trata esto. Lo que nosotros teníamos que trabajar o hacer en todo caso era, en este caso es hacer nuestra tabla de depreciación, que es lo que más nos está importando, ¿no? Nuestra tabla de depreciación, ¿cierto? Entonces vamos a ver ahora nuestra tabla de depreciación respecto a esto. ¿Cómo vamos a trabajar o cómo vamos a calcular esto? Cómo lo vamos a trabajar, o intentar trabajar o calcular? ¿O cómo vamos a completar nuestra tabla de depreciación? El valor en libros, ¿qué quiere decir? De cuánto es lo que realmente nos está costando, y es lo que yo tengo que colocarlo ahí, ¿ah? Voy a colocar el valor en libros, o sea, de cuánto va a ser este costo. ¿El costo de cuánto será? ¿No tiene idea del costo de cuánto va a ser o cuánto voy a colocar en este costo? Los 16.000. Voy a colocar los 16.000, ¿no es cierto? Eso sería nuestro valor que nosotros tenemos en este momento, ¿no? Entonces el valor en libro sería igual a los 16.000 soles. ¿Bien? Eso va a ser los 16.000 soles. En el año cero no tenemos depreciación, porque es el año cero, ¿no? Este es el primer año en que recién nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto? O sea, es el primer año donde recién nos estamos adquiriendo el equipo. Por lo tanto, va a ser de 16.000 soles. Luego vamos a ver la depreciación. La depreciación dice que es de 1.875 por año. Significa que cada año, de esta manera, se va a depreciar, ¿no? Vamos a tener esa depreciación. Significa entonces que nosotros vamos a tener que depreciar anualmente esa cantidad. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a interpretar nosotros esto? ¿O cómo vamos a nosotros trabajar con... ¿Cómo vamos a trabajar nosotros
haciendo nuestra tabla de depreciación, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Entonces, nos habíamos quedado hasta acá. Permítanme, a ver si no he estado hablando solo. Pregunté si me escuchan, nadie me dijo nada. Y por lo tanto, no me pude dar cuenta hasta dónde estaba. Muy bien, entonces habíamos visto el valor en libros, siempre voy a colocar el valor, el costo, cuánto me costó. Luego voy a trabajar la depreciación. ¿La depreciación de cuánto es? La depreciación es la que yo tengo acá, ¿no? De 1875. Esa va a ser mi depreciación para el primer año. ¿De acuerdo? Sí, ahora vamos a ir trabajando, vamos a colocar el mismo signo para todos. Y luego me va a pedir el valor en libros y la depreciación acumulada. ¿Cómo voy a calcular la depreciación en libros? La depreciación en libros va a ser igual a estos 16.000 menos los 1875. Hola. Se volvió a ir mi señal. Sí, profesor. Sí, ¿hasta dónde me escucharon, chicos? ¿Hasta dónde me escucharon? La primera parte, no, profesor. La primera parte, ya, lo voy a volver a hacer, ¿ya? Lo voy a volver a hacer para no tener Profe, ninguna... Eh, ¿Se volvió a ir? profesor, Hola, hola. profesor, se le disculpe. corta mucho, profe, se le entrecorta cuando habla. Profesor, disculpe, la Algo clase parece que... que... La señal creo que está mal. Me dicen que se fue el internet. Ya, ahora me pueden escuchar mejor. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí se le escucha, profesor. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla compartida? Tampoco. Sí, Sí, se ve. profesor. sí se ve. Están viendo el Excel, ¿verdad? Sí, me dicen. Ya está. Voy a volver nuevamente a repasar el ejercicio anterior porque creo que no quedó claro. En el tema de calcular la depreciación, me parece que eso sí ya se quedó claro, ¿no? Puedo utilizar la fórmula, que sería el costo de la máquina menos el valor residual entre la vida útil. Eso me va a dar 1875. ¿Y cómo voy a armar mi tabla de depreciación? La tabla de depreciación lo voy a armar de la siguiente manera. En el año 0, en el valor en libros, voy a colocar, voy a decir que va a ser igual al valor de la maquinaria. En el primer año, o en el año 0, no va a haber depreciación. ¿De acuerdo? No va a haber ni depreciación, menos va a haber depreciación acumulada. ¿Sí? No va a haber ninguna de esas dos depreciaciones. Entonces voy a trabajar al siguiente año. En el año 1, o sea, en el primer año de uso de la maquinaria, acá sí voy a tener la depreciación. ¿La depreciación de cuánto será? De la depreciación que yo he calculado, 1875, ¿cierto? Pero esta depreciación siempre va a ser constante. ¿Sí? Siempre va a ser constante a lo largo de la vida útil de la maquinaria. O sea, quiere decir que esto va a ser igual a 1875. Yo no enter y me debería de dar 1875. Y esto va a ser a lo largo, ¿no? Todo el año. ¿Está bien? Siempre se va a dar de esa manera. Muy bien. Y el valor en libros en el primer año, exactamente, de cuánto va a ser o cómo lo voy a calcular. Va a ser igual, ¿sí?, a mi valor en libros del año 0 o del año anterior menos la depreciación. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 14.125. Significa que en el primer año, ¿sí?, mi maquinaria ya no va a costar lo mismo, ¿cierto? Y muy bien. ¿Y mi depreciación acumulada para el primer año de cuánto será? Bueno, no acumulo nada. Como es el primer año, va a seguir siendo el mismo, ¿no? No voy a tener ninguna acumulada. Ahora bien, ¿y el valor en libros para el siguiente año de cuánto va a ser? Ah, ya, perfecto.
el valor en libros va a ser igual a estos 14.000, ¿sí? Menos la depreciación, ¿de acuerdo? Menos la depreciación, dándome 12.205. Y ahora sí, ¿y la acumulada de cuánto será? Acá sí voy a tener acumulada. Va a ser igual a la del año pasado o la del periodo anterior más la de ahora, ¿cierto? Dándome 3.750. Muy bien, y así sucesivamente a lo largo de la vida útil del equipo, de la máquina, ¿no? Entonces, ¿qué voy a llegar? En el año 2 voy a hacer mi arrastre, para poder determinar mi tabla de depreciación. ¿Yo qué debo de observar? En la tabla de depreciación yo debo observar que acá, ¿cierto? Al final, ¿qué me dice? El valor en libros va a terminar costando ¿cuánto? ¿Sí? En el octavo año voy a tener que anotar que la maquinaria pues ya solamente vale 1.000 y que su depreciación ha alcanzado los 15.000 soles. 1.000 más los 15.000 me da un total del valor inicial que tuvo esta máquina. ¿Está bien? ¿Qué dicen, chicos? ¿Se pudo entender o no se pudo entender esta parte de lo que es depreciación? O por lo menos construir la tabla de depreciación. ¿Sí, no? ¿Se volvió a ir el internet? Sí, profesor. Sí, Sí, se profesor. entendió. Ah, ya. Yo pensé, dije, se volvió a ir el internet. Como nadie me contestaba, le dije, esto sí es lo último que me puede estar pasando. Muy bien. Si se entendió, entonces vamos a intentar trabajar el siguiente ejercicio. ¿Está bien? Para ello, voy a tratar de elaborar. Este cuadrito me va a servir. ¿Sí? Este cuadrito me va a servir. Este otro cuadrito también me va a servir por acá para poder yo poder hacer mis cálculos. ¿Está bien? Como estoy en Excel, Excel me da esa facilidad, ¿no? Copiar, pegar y todo lo demás. ¿Sí? Muy bien. Voy a trabajar con los valores de este siguiente ejercicio. Me dice que se adquiere una maquinaria por 250.000. Ah, ya. Muy bien. 250.000. Con un valor residual, dice, con una vida útil de 5 años, perdón, 5 años. Una vida útil de 5 años, ahí están los 5 años, al final de los cuales tendrá un valor residual de 20.000, ¿no? 20.000. Muy bien. Para ello, lo primero que debo de hacer es calcular mi depreciación. ¿De cuánto va a salir o de cuánto va a ser esa depreciación, jóvenes? ¿De cuánto será? ¿Alguna idea? ¿Alguna ideita? 46.000, profe. 46.000. 46.000, dice su compañera por ahí. A ver, no va a ser muy difícil, ¿no? Será igual el valor, el costo menos el valor residual entre la vida útil. ¿Cuánto? Entre la vida útil, ¿cuánto me va a dar? 46.000 me dijeron, o nos entendimos mal. Sí, profesor, 46.000. 46.000 soles. Quiere decir que esta máquina se va a devaluar a un ritmo de 46.000 soles por año. ¿Está bien? 46.000 soles por año. Muy bien, una vez que he hecho esto, debo de construir mi tabla de depreciación. ¿Bien? Vamos a construir la tablita de depreciación. Veamos. Por acá. Acá tenemos mi tabla. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer, ¿qué es? A ver, ¿puedes seguir trabajando hasta los 8 años? No, 5 años no, profesor. No. Solamente es a 5 años, ¿cierto? ¿Sí? Solamente es a 5 años.
Ahí está. ¿Sí? A 5 años. Muy bien. ¿Qué más debería de hacer? Completar mi tabla, ¿no? Debo de completar mi tabla tal como me están solicitando. Entonces voy a decir, a ver, ¿por qué empiezo? ¿Por el valor en libros o no? Sí, Sí, ¿no? de los ¿El valor en libros de cuánto será? 250.000. 250.000 soles. Muy bien. La depreciación en el año cero, ¿de cuánto será? 46.000. 46.000 soles, ¿no? En el año cero tendré 46.000 de No, depreciación. no. No, cero es. No, No, profesor. No es. no. En el primer año no tenemos depreciación, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso no lo voy a colocar ahí ese monto, sino, ¿dónde voy a colocar los 46.000? En el primer año, ¿no? Entonces, va a ser igual a los 46.000 soles. Y a lo largo de toda la vida, ¿va a seguir siendo la misma o no? Sí, ¿no? Va a seguir siendo la misma, ¿no? Sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Siempre va a tener la misma depreciación. Por eso voy a decir, igual que siempre sea a estos 46.000 soles. ¿Para qué? Para que no varíen. Ahí está. Los Profesor, 46. 20.000, 46.000 o 230.000 hasta el año ¿Cómo, 5. cómo? No entendí Veinte bien. mil en valor de libros en el años, en el quinto año y 230.000 en el año 5 en depreciación acumulada. Oh, ya. Esos serían los resultados. Sí, ajá. Ok, excelente, sí. Vamos a ver. Ahora vamos a ver si es verdad eso. O vamos a completar o corroborar que sea así. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cuánto sería entonces, o cómo calculo acá en el valor en libros del primer año? Se lo resta 250.000 menos 46.000. Va a ser igual a los 250.000 menos los 46.000, ¿no? Dándome un total de 204.000 soles. ¿Y la depreciación acumulada para el primer año de cuánto será? 46.000. 46.000. Siempre va a ser la misma, ¿no? El primer año siempre va a ser la misma, ¿no? Entonces, no ha acumulado nada porque es el primer año en realidad, ¿no? Es lo que más o menos tenemos esa idea, ¿no? Como no ha pasado nada, entonces el primer año siempre va a ser la misma, o sea, eso es lo que nos quería decir. Muy bien. El valor en libros para el segundo año, ¿de cuánto será? Va a ser igual a los 204.000 menos 158.000. tu depreciación, ¿no? 158.000. Y la depreciación acumulada va a ser igual Es la suma. 6.000 más estos 92.000. 46.000, ¿no? Dándome un total de 92.000. Y así a lo largo de la vida útil, ¿no? O sea, siempre va a ser igual así, ¿no? A lo largo de toda la vida útil. O sea, no va a cambiar o no va a variar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente hacer mi arrastre y hacer mi arrastre. Ahí está. Yo siempre debo darme cuenta o siempre debo observar para determinar si este valor está bien hecho o esta tabla está bien creada, que los 20.000 más estos 230.000 siempre me debería de dar el valor en libro o el valor del costo de la maquinaria. ¿Está bien? Sí. Hasta ahí. ¿Alguna dificultad que tengan, chicos, o algo que no se entendió? Todo claro, ¿no? Con el cual yo puedo determinar, por ejemplo, si uno quisiera
Si uno quisiera, supongamos que al tercer año de esta maquinaria, estamos hablando del ejercicio número 2, al tercer año de esta maquinaria, hubiera la necesidad o alguien te ofrece comprarte esa maquinaria, ¿sí? ¿Por cuánto se pudiera vender entonces al tercer año? Por 112.000. Por 112.000 soles, ¿no? El valor del libro, ¿no es cierto? Entonces yo lo tendría que vender un promedio o un precio de 112.000 soles a más, ¿no? Si lo vendo a menos, ¿sí? Voy a tener dificultades al final para trabajar con este valor, con este activo, ¿sí? Entonces, hay que tener presente eso. Para eso también nos va a servir esta tabla de depreciación, para poder determinar año a año cuánto se deprecia y a cuánto voy a poder vender esta máquina. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de cómo calcular la depreciación en línea recta. ¿Está bien? La depreciación en línea recta, ¿no? Por ahora es un poco corto, ¿por qué? Tenemos un poco corto porque sí estamos trabajando un pocos años, ¿no? Tenemos unos 5 años, 8 años, pero hay maquinarias que por ahí van a durar más tiempo. Entonces, al durar más tiempo, vamos a tener que alargar nuestra vida, los periodos. Vamos a ver un ejemplo más. Casi siempre los ejemplos pasan por comentarios como este que pueden decir al final se venderá, al final tendrá una vida residual, ¿sí? No, yo creo que eso es cuestión solamente ya de interpretación para poder darse cuenta. A ver, se adquiere una maquinaria por, vamos a cambiarle acá, 780.000 soles, con una vida útil, ya no de 5 años, sino, vamos a ver, de 12 años, al final de los cuales tendrá un valor de 80.000. 60.000, para no exagerar. Ahí está, 60.000 soles. ¿Bien? Muy bien. Si yo planteo esto, intenten calcular, a ver, intenten ustedes solo calcular cuánto es la depreciación. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo? 60.000, profe. 60.000, a todos les dio 60.000, chicos. Es una simple ecuación, nada más lo que ustedes tienen que hacer. ¿A todos les dio eso o alguien tiene un costo o un monto diferente? La depreciación es 90.000, profesor. 90.000. Espera, no. 60.000.
60.000, 60.000. Ahí está. A ver, vamos a calcular entonces, o vamos a encontrar la depreciación. El costo total dice de cuánto es, de 780.000 soles. Muy bien. El valor residual de 60.000 y la vida útil de 12 años. Me piden calcular la depreciación. La depreciación va a ser igual 780.000 menos 60.000. Ah, acá está mal. ¿Entre cuánto? Entre los años, ¿no es cierto? 12. 12, 60.000. ¿no? Pero acá hay un problema, es 60.000, ¿no? No es 60. 1, 2, 3. Ahora sí. Ahí sí. ¿De cuánto entonces será la depreciación por año? De 60.000 soles, ¿no? ¿Sí? Esta maquinaria se deprecia anualmente 60.000 soles también, ¿no? Vamos a tomar la tablita por acá para que nos sirva para trabajar nuestra tabla de depreciación. ¿Sí? Muy bien, vamos a borrar estos valores, ya que es más larga esta tabla. El relleno. Vamos a agregar acá un poco más de... ahí creo que ya me va a dar 4, 5, 12. ¿Está bien? Ahí están los 12. Vamos a darle formato. Ahí está. Y ahora sí. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Te das cuenta? En base a la vida útil, yo tengo que hacer mi tabla de depreciación. Si mi tabla de depreciación me dice 5 años, colocaré de 5. Si me dice de 10, de 10. Por eso, si me dice de 24, 24. Si te dice de 36, 36. ¿Sí? Dependiendo, ¿de acuerdo? Profesor, una pregunta. ¿Y por ahí no habrá la posibilidad de que solamente sea 1 año y medio? Y si la vida útil es de 1 año y medio, ¿cómo le colocaría? Por ¿Cómo le 16 colocaría, meses, chicos? 18 meses, ¿Por cuánto? 18 meses, año y medio o 1.5. Así es. Año y medio ya sería, yo lo otro debería de trabajar en meses, ¿no? Entonces mi depreciación que yo vaya a calcular, lo voy a tener que trabajar en meses, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Esa parte sí pudieron darse cuenta, ¿no? No creo que era tan complicado. Ya les dije acá que muchas veces nosotros colocamos años, ¿sí? Así como, por ejemplo, cuando hacemos amortizaciones, a veces colocamos años, pero hay amortizaciones mensuales. O cuando hacemos los pagos, cuando hablamos de periodos, a veces son periodos, pues bimensual, trimestral, semestral o anual, ¿no? ¿Sí? Entonces, o cuando simplemente hablamos incluso hasta de anualidades, ¿no? Cuando nosotros decimos anualidades, a veces puede ser pagos mensuales, pagos quincenales, y eso no le quita a que no sea una anualidad. En este caso, ¿sí? También estamos hablando de vida útil de años, sino también pudiera darse en meses, y no habría ninguna dificultad. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tener muy en cuenta, ya para los ejercicios, normalmente, casi siempre, pues al estudiante se le coloca preguntas así, donde intencionalmente se trata de que el estudiante cometa error. ¿Sí? Pero me imagino que ustedes se van a dar cuenta fácilmente
Eso. Muy bien. ¿El valor en libros de cuánto será entonces? El valor en libros será el valor del costo, ¿no? ¿Cuánto ha costado esta maquinaria? En este caso será 780. Ya está de más saber que en el primer año o en el año de adquisición o en el mes o en el periodo de adquisición de esta maquinaria, normalmente no va a tener depreciación. ¿Sí? No va a tener depreciación. Muy bien. Nos vamos a pasar entonces acá al siguiente año. En el siguiente año sí va a tener depreciación. Y la depreciación será de estos 60.000. Recuerda que esta depreciación va a ser igual para todos los periodos. O sea, para los 12 años siempre vamos a trabajar con esta misma depreciación. ¿Sí? O sea, 60.000 soles para cada uno de los años hasta cumplir los 12 años. En el año 0 ya les había comentado que tampoco hay depreciación acumulada, ¿no? No tendría por qué haber depreciación acumulada. En el primer año sí la hay y va a ser igual al valor en libro menos la depreciación, o sea, menos 60.000, quedándome 720.000. Y la depreciación acumulada para el primer año, ahí sí no hay problema. La depreciación acumulada para el primer año va a ser igual a la depreciación. En el primer año se va a deprimir de 60.000. A ver, déjenme un ratito. Uy, Elizabeth. Ya está. Llegó Elizabeth. Muy bien. Entonces, ya tengo acá el primer año. Para el segundo año, también yo debo de calcular o debo de encontrar el valor en libros del segundo año. ¿De cuánto será este valor? Muy bien. Va a ser 120.000. Sí, 720.000 menos los 60.000 de su depreciación de ese año, ¿no? Quedándome 660.000 soles. Y la depreciación acumulada será la depreciación del año anterior más la depreciación de este año, ¿no? ¿Cuánto se ha depreciado este año? Va a ser igual a 60.000 más estos otros 60.000, teniendo una depreciación de 120.000 soles. Muy bien. ¿Qué es lo que yo debo darme cuenta para saber si estoy trabajando bien en una tabla de apreciación? Mira, te das cuenta que la suma de este monto más este monto me da el costo, ¿sí? 720.000 más 60.000, 780.000. En el siguiente año o en el siguiente periodo, también, ¿no? Mira. La suma de esos dos, ¿cuánto me da? La suma del valor en libro más la depreciación también me da 780.000, ¿no? ¿Se han dado cuenta o no? Cada año por el cual pasa y se deprecia, tanto el valor en libros como la depreciación deberían de sumar siempre el costo. ¿Está bien? Debería de sumar siempre este mismo costo. Muy bien. Como ya he trabajado hasta el segundo año, simplemente voy a hacer el arrastre. ¿Sí? Ahí está, el arrastre. ¿Está bien? Y con esto me voy a dar cuenta que al final también la suma de esos dos me va a costar o me va a dar el valor de la maquinaria. ¿Sí? Entonces, al final de la vida útil de esta maquinaria, solamente va a llegar a costar 60.000 soles. Significa entonces que la máquina, normalmente, ¿sí? Normalmente la máquina ya no va a poder producir lo que
las unidades que producía en los años anteriores. ¿Sí? Para que cueste 60.000 esa maquinaria, me imagino que será por el peso o por lo que se pueda sacar de esa maquinaria para dar valor a otras. Pero como maquinaria para seguir trabajándolo o para seguir produciendo, ya no va a tener valor. ¿Y quiénes van a determinar? ¿Quiénes son los que determinan, ¿sí?, la vida útil? Ustedes se dan cuenta que acá, por ejemplo, yo les pongo vida útil, acá 12 años. Vida útil, 5 años. Vida útil, 8 años. ¿Cierto? ¿Quién determina eso? ¿Quién es lo que va a determinar si realmente tiene una vida útil de 12 años? ¿Quiénes son? Son los responsables o los encargados del departamento de contabilidad de los costos. ¿Cierto? Los profesionales que trabajan en contabilidad de los costos o los profesionales que están dentro de esa área son los encargados de poder decidir de cuántos años de vida útil va a tener una máquina. ¿Sí? Entonces, eso de ahí nosotros debemos entender muy bien. Cuando nosotros hablamos de maquinarias, en este caso, cuando yo digo, por ejemplo, una maquinaria que se va depreciando, este hecho o este acontecimiento solo va a suceder en las empresas manufactureras, industriales o en fábricas. O sea, en empresas que toman una materia prima, la transforman y van a tener un producto terminado. Entonces, en este tipo de empresas se va a dar este hecho. Se va a dar depreciación, se va a dar costos, se va a dar inventario inicial, inventario final, costo de la mano de obra y sobre todo los tres elementos fundamentales. ¿No es cierto? Los tres elementos fundamentales, ¿cuáles serían? Para la producción. ¿Cuáles son los tres elementos fundamentales que se tiene en la producción, chicos? Mano de obra directa, Ya. materia prima y costos. Sería la materia prima, la mano de obra directa y el costo indirecto de fabricación. ¿Cierto? ¿Sí? Esos tres son los elementos fundamentales que tiene la contabilidad de los costos. Es más, ¿no? Si ustedes van a una empresa y les falta o no tienen alguno de estos elementos, simplemente esta empresa no puede llevar contabilidad de los costos. ¿Sí? Eso hace la diferencia de una empresa manufacturera, llámese industrial, llámese fábrica, a una empresa comercial. Las empresas comerciales son aquellas, ¿sí?, que compran y venden, ¿no? Compran al por mayor, compran en volúmenes, compran en cantidad y lo venden en menor cantidad y por ende van a tener una utilidad a cada producto que ellos vendan, ¿no? Pueden comprar ellos por miles, por millares, ¿de acuerdo? Compran por millares y lo venden pues por docenas o los venden por unidad, ¿sí? Y a ellos le agregan una utilidad a cada producto, ¿no? Entonces, ellos llevan, ¿cierto? Son una empresa comercial, ellos llevan una contabilidad diferente. Recuerden que la contabilidad que tienen las empresas industriales, manufactureras, ¿sí?, estas empresas, pues, que tienen los tres elementos fundamentales, les es muy importante el departamento de los costos, porque al final hay que agregarle esto a sus balances. Entonces, no confundirnos acá, ¿sí? No confundirnos. Profesor, a ver, entonces yo puedo hacer mi tabla de depreciación de mi empresa que compra y vende zapatos. No pudiéramos trabajar de esa manera, ¿no? Entonces nosotros debemos darnos cuenta dónde podemos trabajar o dónde podemos tener algunos de estos conceptos contables. ¿Sí?
Pero de principio les digo que hay que tener mucho cuidado acá. Muchas veces el alumno se entusiasma por ahí con un poco de contabilidad de los costos. Llega a una empresa comercial y está en busca de dónde saco mis costos y presupuestos, ¿no? Mis gastos, mis costos, dónde está la mano de obra directa, confunden, dónde está la mano de obra indirecta, confunden muchas veces con el gasto administrativo o el gasto de ventas. No es lo mismo, ¿no? Entonces, eso de ahí, chicos, hay que tener muy en cuenta antes, ¿sí?, de pretender, por ejemplo, opinar o darnos cuenta de que si estamos actuando bien o no dentro de una empresa donde lleguemos. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Creo que hasta acá no van a tener ninguna dificultad respecto a esto. Ya creo que estamos quedando cada vez más claros sin ninguna dificultad. Vamos a ver un último ejercicio. Dice una maquinaria nueva de 70.000 soles. Una maquinaria nueva cuesta, acá me comí el cuesta por escribir una maquinaria nueva. En meses ahora, profesor. Una maquinaria cuesta, ¿sí? Una maquinaria cuesta 70.000 y tiene una vida útil de, ¿cuánto le ponemos? A ver, de 5 años y puede venderse en 20.000. Profesor, en meses hay que hacer un ejemplo. Hay que hacer un ejemplo en meses. Ya, a ver. En 20.000 al final de una vida, a ver. Vamos a ponerle acá, para darnos un poquito más de trabajo, que sean de 10 meses, ¿ya? ¿Ven? Muy bien. Entonces, pero vamos a bajarle un poquito, es exagerado este monto. Tiene también la útil de 10 meses. Puede venderse en ahí. También una maquinaria cuesta, dice 7.000 y tiene una vida útil de 10 meses y puede venderse en 200. Al final de la vida útil determina cuántos días. Muy bien. El trámite o la forma de establecer es la misma, ¿no? El costo de cuánto será de 7.000. El valor residual 680, profe. de 200. Sí, más o menos. La vida útil de 10. Ah, 200. 200 a 200 va a ser igual. 680, entonces, profesor. 680. 7.000 menos los 200, todo esto dividido entre los 10, ¿no? ¿De cuánto será? De 680. ¿Está bien? 680, sí, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, 680. Vamos a trabajarlo. ¿Hasta cuánto dice? 10, ¿no? Hasta los 10, eliminar, vamos a eliminar toda la fila. Ahí está, toda la fila. Y acá tenemos, vamos a trabajarlo ya, para no darnos, ya está. Muy bien, el valor en libros ya sabemos que va a ser igual al costo. En el primer año no tenemos nada, ¿sí?
En el año 0, perdón, no hay nada. En la depreciación, sí, vamos a tener la depreciación 680. También sabemos que la depreciación va a ser igual a todo el largo de la vida útil. Siempre va a ser 680. En primer año tampoco hay depreciación acumulada, pero en el primer año sí, que sería el costo menos la depreciación. En el primer año la depreciación es única, es la misma. Muy bien. Para el segundo año, nosotros vamos a tener que la depreciación va a ser igual a el valor en libros del primer año menos la depreciación del año siguiente. Y la depreciación acumulada va a ser igual a la depreciación del primer año más la depreciación del segundo año o del año siguiente. Con el cual nosotros simplemente hacemos nuestro arrastre y encontramos cada uno de nuestros resultados. ¿Sí? Y me doy cuenta, ¿no? En cualquier año, por ejemplo, acá, yo puedo que la suma del valor en libros en el quinto periodo o en el quinto mes con la depreciación acumulada del quinto mes me va a dar el valor total de la máquina. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta o algo que no quedó claro? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no solamente a tener en cuenta nada más los periodos y a poder establecer que en el año 0 no tenemos depreciación. Siempre debemos de tener en cuenta también que la depreciación va a ser la misma para el largo de toda la vida útil y en cualquier periodo siempre la suma tanto del valor en libros con la depreciación acumulada deberían sumar el valor total o el costo total de la máquina. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta o algo más que deseen saber hasta acá? ¿Ninguna? ¿Todo claro entonces? ¿Todo claro? Sí, profesor. Ok. Bien. Va a tomar la Hasta asistencia, acá nos profesor. vamos a quedar. Gracias. Ya, escriban su nombre. Siempre me olvido, ya tarde me hacen acordar para llamar a asistencia. Escriban su nombre, chicos, cada uno de ustedes, por favor, ¿sí? Vamos a parar la grabación para que no quede